Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Estamos con el padre Benjamín Crespo. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo te va? Hola, Chema, nuevamente. Gracias buenos por días. venir nuevamente. Gracias. El sábado estábamos comentando el sábado de Gloria, antiguamente llamado de Gloria, sábado santo, qué significaba la resurrección, etcétera, y nos encontramos con la muerte del Papa al día siguiente, el lunes. Y entonces lo hemos invitado al padre Crespo para que nos dé su opinión sobre qué está ocurriendo en el mundo en este momento. La noticia del Papa es la primera plana en todos los medios, habidos y por haber, de Oriente y de Occidente, porque el Papa es un líder espiritual, pero también es un jefe de Estado. Entonces, en este mundo en el que estamos, en el que parece que hay tres imperios que quieren levantar cabeza, el de Trump, el de Putin y el de Xi Jinping, el chino, dicen, ¿qué puede hacer el Papa para que no lleguemos a lo peor que la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo ves la cosa, Benjamín? Entre los poderosos del mundo, ¿no?, se pelean y quieren tener mayor dominio, ¿no?, mundial de distintos aspectos. Creo que la misión de la Iglesia y lo que ha estado siempre invocando el Papa Francisco en estos años, y por supuesto antes todos los anteriores, es invocar a la paz, a construir la paz. La paz con dos pilares fundamentales, que es la verdad y la justicia, y que todas las armas se callen, porque con la violencia produce más violencia, y hay que alentar a que las naciones, los gobiernos, los estados, ¿no?, se logre una mayor comunión entre todos, buscando el mayor bien común de toda la población. Entonces, por parte de la Iglesia, por parte de la voz del Papa Francisco, es una voz, ¿no?, importante, fundamental, escuchada, pero que no todos concuerdan por otro tipo de mentalidades o de prácticas, pero el llamado incansable de la paz es fundamental, y a eso se apuesta, ¿no? Estaba comentando yo más temprano que están yendo pues todos los cardenales a Roma en este momento, ¿no es verdad? Como corresponde. Pero hay varios datos en que te pediría que me los comenten. Este es interesante. El colegio cardenalicio son 252, son de 94 países. Eso es un dato muy importante. Sí, claro. Porque hasta hace relativamente pocos años estábamos acostumbrados a que los cardenales eran todos occidentales. Sí, claro. Y básicamente europeos. Claro. Y dentro de los europeos superites, esto más centralistas todavía, italianos hoy día, son 94 países. Pero el otro dato importante es que solo el 39% es europeo. Esto es una cosa revolucionaria, evidentemente. Claro. La periferia, de alguna manera, es la que está convirtiéndose en mayoría de la Iglesia. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Qué significa esto? O sea, la tarea de la evangelización y el espíritu misionero, desde los inicios de Jesús y los discípulos, es elemental, es fundamental. Ha sido, es y será siempre esencial. Por eso el Papa Francisco siempre ha alentado a una iglesia en salida, una iglesia misionera, e ir a las periferias. Y porque hemos sido, y todavía seguimos siendo, demasiado centralistas, o demasiado, ¿no?, la ciudad capital, cuando hay que tener en cuenta donde las condiciones de la población requieren, ¿no?, condiciones de vida más humanas. Eso se encuentra en las periferias. Ahora, las periferias, unas son geográficas, de tierras y naciones,
otras son existenciales, donde hay mayor sufrimiento, donde hay mayor dolor, donde hay mayor abandono, donde hay menos atención. Entonces, Papa y yo alentando siempre a atender y acompañar y servir a la periferia geográfica y existencial, ¿no?, de naciones y de personas en sus distintas circunstancias y situaciones de vida. Entonces hay una importancia fundamental. Y si vemos a Jesús, Jesús nació en la periferia. La periferia Y murió en la periferia. La periferia del Imperio Romano. Claro. Estás hablando de el imperio Claro, de la época, claro. la potencia superdominante. Claro. Entonces todo eso ha ido felizmente, ¿no?, cambiando de mentalidad. Y por otro lado, volviendo más al origen, a la esencia fundamental. Sí, sin duda ninguna. Entonces hay una opción preferencial. Por los pobres, los humildes, los sencillos, los alejados, los distanciados, los menos atendidos. Es evangélico. La opción preferencial por los pobres es cristológica, está en el Evangelio. Eso lo acentuó también mucho los papas anteriores, Benedicto y el mismo Juan Pablo. Evidentemente que Francisco, al ser latinoamericano, le ha dado todo ¿no?, una mayor relevancia. Pero, ¿a qué países siempre ha acudido y de qué forma ha realizado sus visitas apostólicas? Con la gente de la periferia. El caso último, en los últimos años, el de Mongolia, un país... Mongolia es el ejemplo es lo que te iba a decir. ¿Qué sentido tiene un viaje a Mongolia? Mongolia es un país donde los católicos se cuentan con los dedos de la mano. Sí, claro, no pasan de 1000, 1200. Exactamente. Es un país musulmán. Es un país enorme, muy poco poblado, Sí. todavía con mucha población nómade. Sí, pero ahí fue Francisco. Ahí fue Francisco. Entonces le pregunté por qué. Porque ahí no hay una masa en un hipódromo que vaya a una misa, o que haga una celebración con banderines, o cosas así. ¿Por qué va a Mongolia? O sea, en el estilo de pastor de Francisco, siempre ha dado la tónica de caminar entre la gente sencilla. No tanto de banderitas ni de números, porque eso es pasajero, eso es una fogata que se prende y se apaga. Y donde la gente está viviendo y experimentando y comprometiéndose desde su fe, allí estar con ellos. La iglesia siempre ha sido el resto de Israel, el resto del pueblo de Israel. O sea, hemos estado acostumbrados ya años atrás a pensar en los números o en el mundo cristiano. Y nos lamentamos o nos apenamos cuando hablamos de un mundo descristianizado. Pero eso no tiene nada que ver. Porque seremos siempre una iglesia del resto del pueblo, pero que sea fermento al mismo tiempo. Es común, o puede ser un lugar común, hacer esta interpretación. La Iglesia Católica se estataliza a través de su pacto con el emperador Constantino. El emperador Constantino se cristianiza porque políticamente ya no le quedaba más remedio. Porque era el mundo que había vivido era otra cosa. Inicialmente los cristianos eran marginales, eran unos sectarios, era gente que estaba pues perseguida, no se sabía bien qué eran delincuentes, no eran delincuentes, etc. Pero comienzan a crecer y el emperador comienza a empequeñecer. Y algunos dicen que a partir de ahí que viene uno de los problemas de la iglesia, que es su identificación con el Estado demasiado estrecha y pierde su capacidad de independencia, de crítica, etc. ¿Es correcto esto? Sí, no, yo creo que sí es una interpretación correcta y recta, ¿no?, en la historia de la humanidad y en la historia particular de la Iglesia, ¿no?, el imperio constantiniano. Sí. Y a partir de ahí toda una visión y una concepción propia del poder,
y de ejercer dominio y de esclavizar, ¿no? Y el mensaje de Jesús y de la Iglesia es un mensaje de liberación, de salvación universal. Menos vinculada, ¿no?, de todo lo que signifique poder. Del poder en sentido de esa manera, de esa forma. Si el poder es el tener la ocasión, la oportunidad de estar al servicio de, no para gobernar y mandar, sino para compartir, para servir y para que juntos caminando entonces se llegue a una vida, ¿no?, en paz, tranquila, con justicia, en derecho. Entonces la concepción es diferente. Ayer me hacían referencia en el programa a algunas cosas propias de este Papa, que son detalles, entre comillas, poco importantes, no sé si calificarlos así. Los zapatos, Sí, por ejemplo. Yo tenía un amigo que era muy conservador, muy católico, pero extremadamente conservador, que en paz descanse, que me decía, este Papa es un hereje. ¿Por qué le digo? Porque ya no usa los zapatos rojos. sí. Oye, le digo, pues es un par de zapatos, pues hermano. Le digo, no dramatices. No, porque eso es... Entonces hay una cosa simbólica ahí, que yo en ese momento no entendía, pero era muy simbólico. El tema de los zapatos, el tema del Fiat. Francisco se desplazaba en un Fiat. Me imagino no muy cómodo para él, porque era de talla considerable. Pero tenía que ir en un Fiat y visitaba lugares de la periferia de Roma. Volvemos otra vez al tema de la cárcel, al tema del lavado del pie de los delincuentes o de los presidiarios en esta famosa cárcel, no sé si tú la conoces, la cárcel Regina Coeli de Roma. Sí. Famosa cárcel. ¿Por qué es importante esto? O sea, en los gestos, con su distinta valoración, son significativos, ¿no? Has empezado comentando los zapatos famosos. Ayer también salió una conversación, porque viviendo ahí en Roma, cerca al Vaticano, hay una calle cercana a la vía de la Conciliazione, hay un zapatero Así. que tiene su tallercito, ¿no?, donde compone lo que llamamos nosotros zapatero remendón, Zapatero Remendón. Sí. y también fabrica zapatos a la medida. Este señor, ya de tiempo de los papas anteriores, siempre se ha hecho los zapatos a los papas, Juan Pablo, Benedicto, últimamente. Resulta que este señor lleva muchos años viviendo en Roma y es peruano, es trujillano. El calzolaio, el zapatero en italiano es el calzolaio. Bueno, en Trujillo hay una tradición zapatera muy antigua. En su tiendita, modesta, y tenía ahí sus fotografías, ¿no?, de los papas anteriores, con los zapatos hechos por él de color rojo. Yo recuerdo haber ido ahí por un asunto de arreglar unos zapatos, veo y le pregunto, ¿y eso? Estoy esperando que venga el nuevo papa para hacerle yo sus zapatos, estos son los modelos. Claro, Francisco nunca llegó a la zapatería. Él se sintió un poco molesto, ofendido o desilusionado. ¿Tú cómo lo conoces a este zapatero? Porque yo iba a esa zapatería a pedir pasadores o A pedir la pasadores. suela. Y te enteraste de que era peruano y todo. Sí, claro, Por eso hablaban así. claro. Había esa confianza. ¿no? Claro. Entonces él quedó como que fuera de su ámbito, con mucho cariño y mucho afecto, pero Francisco eso nunca él lo aceptó. Igual ha sido con las casullas, con los ornamentos litúrgicos, en una famosa sastrería romana, cerca al Pantheon, y que tradicionalmente era la sastrería de cardenales y de sumos pontífices, ¿no?, la zona vaticana.
tampoco llegó ahí Francisco nunca. Tuvieron que quitar los modelos de esa manera, porque Francisco prefirió siempre una canzulla sencilla, sin lujos. Y con el desvío, ¿no? Respeto a la misma liturgia de la iglesia, pero quitando todo lo suntuoso, todo lo ornamental, todo lo accesorio, todo lo brillante y todo lo costoso. O sea, Francisco ha sido eso, como Francisco, humilde, sencillo, llevando su vida cotidiana. Por eso también el vivir en la casa de Santa Marta y no en el Palacio Apostólico. Y el compartir la mesa con los que se sentaban en ese momento allí coincidían con él. En el salir a pie o salir en el Fiat sencillo y no en el carro lujoso que le ofrecieron o le ofrecían, ¿no? O sea, la cantidad de gestos de acercarse a la gente, saludarla directamente. Y todos esos gestos reflejan un modo de ser, de vivir, de creer, de transmitir el Evangelio, de dar la imagen de Jesucristo, pastor, y de una iglesia de la que Jesús soñó. Una iglesia de periferias, una iglesia de los pobres. Lo primerito que dijo: deseo, quiero y sueño con una iglesia de los pobres y para los pobres. Fueron casi sus primeras palabras. El tener la audacia de asumir situaciones complicadas, de trabajo de frontera, o ir a las fronteras ideológicas, políticas, eclesiales. Su tolerancia cero contra los abusos en la iglesia. Dime una cosa. O sea, todos esos son gestos, pero principios y criterios y actuación pastoral, ¿no? Claras y valientes. Estando tú en el Vaticano, ¿has escuchado críticas por este tipo de cosas que hacía el Papa? Claro, o sea, por ejemplo, los zapatos, el auto... Claro. Muchas veces las homilías de las misas crismales, o en otras ocasiones, en todas partes del mundo, siempre han tenido encuentro con sacerdotes, religiosos, seminaristas. El Papa siempre ha hablado marcando línea, ¿no? Nada de clericalismo, nada de abusos, nada de prepotencias, nada de vestirle con lujos, porque en los últimos años eso se ha ido como que haciendo natural, lo que de ninguna manera corresponde a una vivencia del Evangelio. Entonces, claro, hay gente que se ha molestado o ha criticado o nos está quitando lo esencial. Al revés, nos ha ayudado a volver a lo esencial y dejar lo superfluo. Nosotros hemos convertido lo superfluo en lo esencial. Y claro, eso choca. Y eso a quienes han estado acostumbrados o siguen acostumbrando o anhelan eso, porque hay personas y grupos que quieren, ¿no? Lo que han estado diciendo, que este Papa muera pronto para volver a lo anterior. Es señal de eso. Y bueno, lo que hemos visto con mucho asombro y con mucha gratitud es un Papa que el Jueves Santo se ha ido a visitar a los presos, como ha hecho siempre, siendo ya incluso arzobispo en Buenos Aires. Y durante, ¿no?, celebraba la misa crismal en la Basílica de San Pedro, pero el Jueves Santo por la tarde siempre ha ido a las cárceles. Y el sábado fue a la cárcel. Y el domingo apenas no pudo decir Feliz Pascua y salió en el carro que los transportaba. Y ha sido su despedida de pastor. Su despedida, claro. Ya en la mañana de lunes, ayer, ¿no?, estaba en el informe médico de un derrame cerebral y problemas cardiológicos, ¿no?
que ya... Pero bueno, así ha vivido, así ha dado la vida, y yo creo que tanto en vida como ahora en su muerte y estos días, nos sigue dando vida. Por eso creo que nos apena, es lógico apenarse, pero fundamentalmente yo creo que es una experiencia y sentimiento de gratitud enorme a su vida y a su ministerio pastoral. ¿A ti te sorprendió la elección de Francisco? Sí, claro. ¿Te sorprendió? Sí. ¿Por qué te sorprendió? O sea, los jesuitas de San Ignacio, en primer lugar, estamos al servicio de la Iglesia, pero hacemos voto expreso de no aceptar dignidades eclesiásticas, a no ser que haya una petición expresa del Papa que obligue a aceptar. Entonces, entre los jesuitas vivimos con esa manera de proceder. Entonces, que salga un Papa jesuita causa extrañeza, muchísima. Además, en su caso, argentino, latinoamericano, primer jesuita, que ha ido promoviendo y creando un sistema de gobierno con su grupo de consejeros, de consultores, de discernir los graves problemas de la Iglesia. Es un estilo que corresponde a una espiritualidad. En nosotros, jesuitas, eso forma parte, ¿no?, de nuestra vida, de nuestra vocación, de nuestro espíritu. Pero ciertamente la primera aparición suya en el balcón de la Basílica de San Pedro esa noche, ¿no?, la gente gritaba, saltaba, ¿no? Los jesuitas que estábamos ahí, nos mirábamos. ¿Qué comentaron entre ustedes, entre los jesuitas que estaban ahí? Bueno, vamos a ver cómo no a partir de ahora... Ningún jesuita lo esperaba. No. Tú estuviste en la plaza ese día. Yo estaba en la plaza de San Pedro esa noche. Esperando la fumata bianca. Claro. El humo blanco. Claro. Yo vivía a una cuadra. ¿Tú vivías apenas... y está, la casa de la Curia General está en lo que se llama en zona extraterritorial. O sea, Ciudad de Vaticano propiamente es la plaza de San Pedro. Así es, nada más. Pero hay unas propiedades que no están dentro de la plaza de San Pedro, pero por el concordato entre la Iglesia y el gobierno italiano forman parte de lo que es Ciudad del Vaticano, de zona extraterritorial. La curia nuestra, al estar un par de cuadras, está en zona extraterritorial. Y apenas salió la fumata blanca, salimos. Pero ya no llegué a la Plaza de San Pedro, me quedé en la plaza anterior, en la Plaza Cama Pío II. Está la Vía de la Conciliación, la Plaza Pío II y la Plaza de San Pedro. Porque ya desde la mañana ya estaba la plaza llenándose en espera de que saliera, ¿no?, el humo blanco, la fumata blanca. Así fue. Y entonces, bueno, entre la gente, esperando el acontecimiento, salió hasta que apareció en el balcón, ¿no?, la famosa frase del cardenal protodiácono de anuncio con gran alegría el nuevo Papa, se llama Jorge Mario Bergoglio, y el nombre me sonó, se llamará Francisco, ¿no? Y él explicó, es Francisco de Asís. Francisco de Asís, sí. No Francisco Javier, Francisco de Asís. Francisco de Asís, sí. El símbolo de muchas cosas. Seguimos con el padre Benjamín Crespo. Él y un grupo de jesuitas se miran con asombro en la plaza de San Pedro cuando se enteran de que el nuevo Papa es jesuita, cosa rarísima, y argentino, cosa también absolutamente rara. Primer Papa no europeo en muchísimos siglos, si no me equivoco. ¿Ustedes como jesuitas se sintieron de alguna manera reivindicados por ese Papa? ¿Lo sentían como parte del equipo? ¿Ustedes como jesuitas? O sea, resulta curioso, ¿no?, en la historia de la compañía, y es importante rescatar y subrayar que la compañía es un cuerpo
apostólico universal, al servicio, ¿no? Y en fidelidad al sumo pontífice. No siempre esas relaciones han sido cercanas ni cordiales, pero siempre en obediencia filial a la Santa Sede, asumiendo situaciones un poco complejas. A lo largo de la historia eso ha sido evidente. Y luego, ¿no? de determinados jesuitas, ¿no? Como que han dado su testimonio, su vida de entrega a Dios en la compañía de Jesús, en misiones de frontera, en misiones complicadas. Entonces, la fidelidad va por encima de todo eso, asumiendo las contradicciones, ¿no? Y las dificultades propias a veces de falta de entendimiento o de acercamiento. Eso como que forma parte, ¿no? de la vida cotidiana, pero se asume como espíritu evangélico, como espíritu ignaciano. Pues asombro, extrañeza, por supuesto. Y decir uno, ¿y ahora qué nos viene? Y en el caso concreto, esa noche en la plaza de San Pedro, ante la elección del padre Bergoglio como Papa Francisco, y estábamos todos, ¿no? Asombrados, con asombro, y él al día siguiente llamó por teléfono al padre general, en ese tiempo el padre Adolfo Nicolás, para saludar, eso nos cambió, ¿no? Esos primeros momentos, esas primeras sombras, diciendo, qué bien, ¿no? Estaremos entonces en una relación cordial, manteniendo la propia autonomía propia del gobierno de la Iglesia y el gobierno de la compañía. Eso ha sido y es fundamental en el gobierno propio espiritual de la compañía, en los criterios ignacianos de servicio a la Iglesia. ¿Será el primer y único jesuita o habrá otros más en el camino? Esa es una pregunta que ya de tiempo atrás se viene haciendo. Para la casa de apuestas. Esto es para la casa de Por lo apuestas. menos próximamente no creo. Próximamente no, claro. Aunque para ser elegido papa no hace falta ser cardenal ni estar en el cónclave. No, claro. Pero uno se elige dentro de ese grupo de Hay de varios. personas. Entonces, no creo, no me imagino. No te lo imaginas. Claro, es que papá te imagina, pues salen todos los papables ahora, Sí. todas las listas. Hay casas de apuestas, yo mencionaba varios. He mencionado, por ejemplo, a un filipino. Sí, Que lo parece conozco mucho. ¿Tú lo conoces al filipino? Sí. Cuéntame eso, por Luis favor. Antonio Tagle, Exactamente. un cardenal filipino, ha sido primero arzobispo en Manila. Y el padre Adolfo Nicolás, antes de ser general, trabajó muchos años en Manila como presidente de la Conferencia de Asia-Pacífico de los jesuitas. Entonces había una relación cercana. Y además con el asistente, el padre general para Asia-Pacífico, era un compañero del cardenal Tagle. Entonces cuando venía a Roma, venía con frecuencia a la curia a conversar, a saludar, a compartir la mesa, el almuerzo. Y ahí empezamos a tener un trato cercano. Luego él está como prefecto del dicasterio de evangelización. Entonces, es conocido en este ambiente. Es conocido en la curia, es conocido en el Vaticano. Sí. Pero bueno. En uno de esos almuerzos, ¿de qué hablaban, por ejemplo? No. ¿Cómo era un almuerzo de esos? Como en cualquier casa nuestra, en que nos sentamos en la misma mesa 4 o 5 personas, que normalmente somos de 4 o 5 continentes, Ya, entendido. sobre aquello que tenemos en común, que nos interesa, temática, ¿no? de la Iglesia, de la compañía, del mundo de hoy, dentro de una conversación franca, amena, con sus bromas, sus chistes, su sano espíritu de apoyo. Entonces, por ahí que pasa mucha gente y esos años me ha permitido
más allá del saludo formal específicamente. Ahora, ¿no? En el mundo católico, hoy hay una gran mayoría en Asia Sí. y en África. Lo de África es impresionante. Y así como ha sido de América Latina estos años Sí. Francisco, el padre Bergoglio, podría ser, ¿cómo no? Ya no europeo. Exactamente. Y, Ya no europeo. y menos entre europeos. Sí. Porque hay, o sea, una cosa es Europa oriental de la Europa Por occidental. supuesto, por supuesto. Son otras realidades. El caso de Juan Pablo II es ese. Juan Pablo II de Polonia, ¿no? Una periferia, pero Claro. una periferia de Polonia era ultra católica. Claro. Es el país católico que más he visto vivir en la calle, Ah. confesándose por Claro. Semana Santa. En la calle, yo lo he visto eso con mis ojos. No entraban en las iglesias. ¿Sí? O sea, esa realidad es... Estoy hablando de la época del comunismo, ¿ah? Claro, claro, claro. Él vivió muchos años eso. Quizás había más fervor que ahora. Claro, claro, claro. Posiblemente Pero había una cosa es sufrirlo o más vivir fervor en que carne ahora. propia. Claro. Otra cosa. Y otra cosa es universalizar esa experiencia, que ahí ya no tiene sus propias particularidades, sus bemoles, decimos, ¿no? Hay que saber... Sí. Bueno, está este filipino. Hay un cardenal que se le considera ultraconservador. El cardenal Sara. Sí. ¿No lo has conocido? No, de nombre y de conocimiento, pero nada más Él allá es de... africano, él es de Guinea. Ahora, País pequeño también. sí, de lo que normalmente se dice, ¿no? Quien entra papa sale cardenal. Sí. O sea, esa no es la lógica de la No es a la nivel lógica. iglesia. No es la No es una lógica política, Sí. partidaria. Bueno, se aplica el criterio político. Pero la iglesia es universal y puede venir más allá de esos nombres que se vocean, que normalmente a veces no salen los que se vocean, y sale por ahí alguien que en estos días... Sorprendente. Por ejemplo, Juan Pablo II, sorprendente. Claro, Bergoglio también sorprendente. igual. Esto latinoamericano. O sea, yo creo que hay que seguir teniendo confianza en que en el Espíritu de Dios Y si actúa en la sale, iglesia. si sale un asiático, ¿qué pasaría? ¿Ah? Si sale elegido un asiático como tu amigo el filipino, ¿qué pasaría? Universalaría más la misma iglesia y daría el tono y el rostro asiático de la iglesia, abierto a la iglesia universal. Es su propia experiencia. Filipinas es un país católico, Sí. tradicionalmente. Corea no tanto, pero siempre hay una minoría Sí. católica importante. El problema es China. Sí, China, Hay conversaciones con China. Japón, Bueno, Japón. Bueno, en Japón hay misiones jesuitas Vietnam. del siglo XVI. En Vietnam hay católicos. Lo que es esa zona de Asia-Pacífico que católicos. decimos. Católicos. O sea, yo creo que hay que estar abiertos a la universalidad, y quien vaya finalmente a ser elegido papa, venga, ojalá, de las periferias. Y que siga dando continuidad a estos años de servicio Bueno. pastoral como obispo de Roma de Papa Francisco. Benjamín, te agradezco nuevamente la visita. Ha sido muy amable. A ti nuevamente, gracias. Seguiremos en contacto. El Nuestra padre, amistad se está fortaleciendo aquí estamos con en estas entrevistas. Es mi compañero de colegio, pero debo decir que eres muchísimo menor que yo, por si acaso. Dos No. años menor. ¿Solo dos? Claro, tú eres 6'3". Gonzaga 63 y yo soy Cristo Rey 65. Esto lo dice 65. Gracias, Benjamín. Ha sido muy amable.